CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es jueves 1 de septiembre de 2011. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Saludos a nuestros cibernautas y televidentes en el mes de la Independencia. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden participar con sus comentarios a través de Facebook o el chat que está habilitado en nuestra página www.laprensagráfica.com. En el inicio del mes queremos abrir la entrevista con algunos temas relevantes como la violencia que vive el país y la respuesta de la principal gremial de empresarios de crear la Fundación Paz Ciudadana y un observatorio. También, desde luego, el resultado de la encuesta más reciente del EPG Datos, así como el escenario preelectoral que se configura para las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2012. Para esto está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, analista político y articulista de la Prensa Gráfica. Juan Ramón, bienvenido. Un gusto. Gracias, a la orden, William. Bueno, Juan Ramón, comencemos quizá con lo actual, que justamente en nuestra edición impresa estamos llevando este día que tiene que ver con la encuesta que ha realizado el EPG Datos, la última encuesta. Ayer se publicó una parte que tuvo que ver con un poco del sentimiento que expresa la población sobre los problemas más sensibles, la economía, el tema de la seguridad. Hoy el EPG Datos lleva justamente el tema de preferencias electorales. Y bueno, hay una pregunta puntual con la que me interesa que iniciemos con ese resultado. Por ejemplo, se preguntó por cuál partido político votaría si las elecciones se realizaran en este momento en el caso de diputados. El 24.5% dice por el FMLN, el 22.1% por Arena. Luego se distribuye lo demás con los partidos PCN, PDC y Gana. Pero este dato puntual, Juan Ramón, ¿qué nos está indicando o cómo se puede interpretar este dato puntual? Bueno, denota una tradición de parte de la población, que es la actitud de tratar de equilibrar los órganos o poderes del Estado. Siempre hemos visto que cuando Arena estaba en el poder, la gente trataba de darle o una cantidad similar o por lo menos algunos diputados más al FMLN. Y ahora que es el FMLN el que está en el poder, pues la gente está de alguna manera casi acercándose. Hay un empate técnico prácticamente, según la última encuesta de la Prensa Gráfica, entre Arena y el FMLN. Esa es una primera lectura. O sea, a la gente está demandando entonces de que, por un lado, el presidente Funes y el FMLN tiren puentes de negociación con los otros partidos políticos, pero también le está dando un mandato, no una carta blanca, sino que un mandato a Arena de que sea responsable para apoyar aquellos proyectos de país que el presidente Funes y el FMLN esté implementando, porque sin duda de que en los otros aspectos de la encuesta la gente insiste que los dos problemas graves son la delincuencia y el problema económico, y insiste también en que no es un problema único y exclusivamente de las autoridades de seguridad pública o del gobierno actual. Juan Ramón, ¿usted cree que a estas alturas el Partido Arena, por ejemplo, ha logrado entonces recomponerse de la crisis más profunda que sufrió inmediatamente después de las elecciones de 2009? Es decir, entonces estaremos viendo una elección en la que se va a estar definiendo entre Arena y FMLN, así de sencillo. Esa es una gran interrogante, porque si usted se da cuenta, por lo general el PCN en particular y el PDC también, pero más el PCN, en las encuestas siempre aparece muy abajo, aparece con 3, 4%, y por lo general multiplica esos números por 2 o por 3, y sale duplicando o triplicando la cantidad de votos, y es casi siempre la bisagra en la Asamblea Legislativa y saca importantes alcaldes también en el interior del país. Ahora ese papel como que se lo está disputando Gana por los números que hemos visto y por la misma característica de los diputados actuales de Gana que salen de Arena, que son de derecha, que realmente la competición Arena, Gana,
PCN fundamentalmente, porque el PDC Ya. es un poco diferente. Con la diferencia de que Gana es primera vez que se prueba electoralmente. Ese es el punto. Y el PCN sí ya tiene tradición de participar con esos resultados que usted me dice, porque en Claro. las encuestas justamente así se ha expresado. Exactamente, o sea que Gana es una gran interrogante, obviamente tiene un enorme reto. El reto de Gana es desplazar al PCN como tercera fuerza, sin duda. O sea, Gana en este momento no está compitiendo ni con el FMLN ni con Arena, está compitiendo directamente con el PCN por ser tercera fuerza, desde mi punto de vista. Y si saca 4 o 5 diputados, pues se puede considerar que es un resultado bueno, importante. Si saca 9, 10 o más diputados, sí se consideraría que es un éxito, porque históricamente, si usted se fija, William, ningún partido político ha logrado sacar arriba de 5 o 6 diputados en una primera participación. Estoy hablando de la era de Arena FMLN, o sea, los partidos que han participado, ahora que están estos dos como partidos mayoritarios o partidos dominantes en la arena política. Ahora, Perdón, sí, pero podemos suponer por este resultado puntual que tenemos ahorita que, como decimos en buen salvadoreño, Gana le está haciendo poca cosquilla al partido Arena, o le hizo desde que aparecieron. Bueno, yo creo que esto va a depender de varios elementos. Por supuesto que va a depender de los candidatos que Gana lleva, va a depender de la oferta política que Gana haga, va a depender de la estructura territorial que Gana tenga y por supuesto va a depender de los recursos económicos, ¿verdad? Y de los apoyos empresariales y sociales que este partido tenga. O sea, Gana es siempre una gran interrogante, pero yo diría que tiene dos aspectos importantes Gana en este momento. Uno, que ha demostrado ser un partido responsable y se ha acercado a ayudar a la gobernabilidad al presidente Funes, y eso lo comparte con el PCN y con el PDC como una actitud responsable. Obviamente el cambio democrático es natural porque es un partido de izquierda democrática, pero estos otros tres partidos de derecha lo han compartido, y eso hay que ver qué frutos le va a dar, independientemente de que estamos en una situación difícil, pero le va a generar algunos frutos. Y el otro elemento importante, William, es de parte de Gana, es que sí ha tenido presencia constante, o sea que desde que surgió como partido se ha mantenido como tercera fuerza, y eso es importante destacar porque eso lo puede consolidar a pocos meses ya de las elecciones. Perfecto, vamos a hacer otra pausa, hay más elementos que analizar, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, analista político y articulista de la prensa gráfica. Juan Ramón, bueno, continuamos con el análisis del tema de la encuesta del EPG Datos. Habrá que definir también, creo yo, en el resultado electoral para diputados, si el Partido Arena obtiene el número que le da la clave de tener la mayoría calificada en sus manos, es decir, ese voto importante en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, o sea, que el gran reto de Arena es sacar por lo menos 29 votos para tener la capacidad de veto, ¿verdad?, de la mayoría calificada. Ese es uno de los primeros grandes retos. Sin embargo, hay elementos que todavía no han entrado en juego.
Por ejemplo, hablábamos de Ghana, uno de los grandes retos de Ghana no solamente es los candidatos que lleva, sino que si va a construir la estructura necesaria para cuidar el voto, que es un elemento importante. El PCN, Arena y el FMLN lo tienen, los tres. El PDC con dificultades también lo tiene. Claro. ¿Lo va a tener Ghana? Esa es la gran pregunta, porque el CD, una de las grandes deficiencias que tiene es de que ellos tienen estructura y cuidan su voto en puntos bien localizados como San Salvador o Sonsonate, por ejemplo, pero en el resto del país tienen esa gran debilidad y la suplen de alguna manera en su acercamiento con el FMLN, pero el FMLN también, la sombra es muy grande y se los traga. Ahora, el FMLN tiene una gran ventaja en relación a Arena, y es de que yo he escuchado, por ejemplo, recientemente, hoy incluso con la venida del expresidente Lula, que el presidente Funes está anunciando un nuevo plan social de desarrollo en la zona rural y desarrollo productivo, que es una cosa fundamental. Si el presidente logra cuajar ese proyecto social, que yo siempre he dicho cuando hemos conversado con ustedes, William, que la diferencia entre un gobierno de derecha y uno de izquierda es de que el gobierno de izquierda debe invertir mucho más en función social. Si eso lo logra profundizar el presidente Funes, sin duda que va a traducirse en mejoras para la forma de ver al partido de gobierno de parte de la gente, claro. Y sin duda votos directos concretos que son votos cautivos por la inversión social. Que le daría buena imagen al presidente de la República y se puede traducir en votos para el FMLN. Se puede traducir en votos para el FMLN. En lo inmediato quizás menos, porque tenemos pocos meses, pero de cara al 2014 sí puede ser decisivo. Y esos son los elementos imponderables todavía. La encuesta es todavía, digamos, rígida. Es la foto de un momento. Exacto. Pero también eso puede ir variando y al final podemos tener una diferencia de 8 o 10 puntos de uno o de otro lado, porque nada está escrito todavía. Y por supuesto, como hablábamos al inicio, va a depender de cuántos votos o cuántos diputados saque Gana el PCN y el PDC, porque en definitiva, aunque sabemos que Arena, PCN y PDC ven a Gana como el adversario natural, una vez hechas las elecciones del 2012, PCN, PDC y Gana naturalmente van a acercarse siempre al presidente Funes, porque realmente no les conviene plegarse a una Arena que no tiene mucha imaginación para hacer propuestas, sino que simplemente para decir gobierno incapaz. Pero el FMLN le puede regresar la pelota diciéndole los problemas que tenemos son heredados de los 3 periodos de gobierno de Arena, entonces, o 4 periodos de gobierno de Arena. Sí. Entonces no nos estén a nosotros achacando un mal que ustedes iniciaron y que de origen pues es la derecha el que lo propició. Entonces, en ese sentido, pues los otros 3 partidos tienen necesidad de mostrar capacidad de generar algo positivo, de generar esperanza en la población de que se van a ir combatiendo efectivamente los problemas de, sobre todo, delincuencia y pobreza. Ya, pero partimos de que el resultado electoral de marzo de 2012 es la plataforma o el punto de partida que tendrán los partidos políticos para 2014. Sin duda. Es decir, de cómo queden dibujados o retratados sin duda. Las próximas elecciones es el punto de partida, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que incluso yo creo de que el FMLN mismo, sus posibilidades de continuidad de un segundo periodo de gobierno en el Ejecutivo va a depender sin duda de cuántos programas concretos sociales y cuánto cuajen también los proyectos de combate a la criminalidad. Esas 2 cosas son sustanciales, fundamentales, para que la gente diga, démosle el beneficio de la duda otra vez al FMLN y votemos por un candidato de izquierda. El punto está en que el FMLN solo no gana las elecciones. Eso ya lo demostró claramente porque el presidente Funes le sumó cerca de $500,000 de votos. ¿Y esa realidad que se expresó en 2009, usted cree que se volverá a expresar para 2014? Yo creo que todavía no. Y en el caso de Arena sí puede tener la posibilidad de hacerlo solo. Yo digo que ese es el otro análisis, William. Yo digo que el panorama... Bueno, cerremos el caso del FMLN. Bueno, concluyendo con el FMLN, creo que el FMLN lo que tiene es un enorme reto, el reto de lograr acompañar al presidente Funes en aquellos proyectos de nación que van a darle resultado electoral, en concreto, contener y bajar los índices de la criminalidad y invertir mucho más en función social para que esos programas sean semilla que florezca, ¿verdad? A la hora de la cosecha electoral, por un lado. Y por otro lado, pues obviamente el presidente Funes
está menos comprometido porque él simplemente termina su gestión en el 2014 y Claro. la herencia que él quiere dejar es que no lo tilden de corrupto, que haya dejado sembrada la semilla de proyectos sociales importantes y por supuesto que contenga los altos niveles de criminalidad que venían, insisto, desde hace 4 periodos para acá. O sea que la criminalidad es un mal heredado y ahí sí, independientemente de que diga que no hay, ya no vale echarle la culpa al otro, sí, es un mal heredado que no se ha logrado contener todavía en este gobierno. Va a incremento, entonces su obligación es contenerlo. Entonces el presidente tiene digamos, obligación dejar una herencia de un gobierno estable. ¿Por qué? Porque abrir los espacios democráticos sí lo ha demostrado y lo está haciendo. Es uno de los plus que él tiene positivos. Ahora, Juan Ramón, pero el FMLN tiene en sus manos la cartera de seguridad pública. Exactamente. Es decir, tiene una fuerte responsabilidad en este gobierno. Ese es uno de los grandes, digamos, retos que el FMLN tiene y sin duda de que tiene que ser ingenioso y tiene que crear ahí un proyecto especial de combate focalizado y empezar a hacer retroceder la delincuencia, ya sea geográficamente o sectorialmente, pero tienen que empezar a mostrar resultados. Esa, sin ninguna duda, es la principal causa de una valoración que lleva a Arena a acercarse al FMLN en diputados y a mantenerlo arriba ahora para alcaldes. ¿El FMLN con el presidente Funes tendrán que valorar medidas excepcionales en estas circunstancias? Sin duda que tienen que valorar medidas excepcionales, no solamente de cara al 2012, sino que de cara al 2014, porque, insisto, hay 2 tiempos. Los tiempos del presidente Funes son tiempos reales de dejarle una herencia positiva al país. Los tiempos del FMLN son electorales de cara al 2012 y puede incluso cambiar su actitud de cara al 2014. Y decía, hacer ese equilibrio entre fortalecer al gobierno del presidente Funes en aquellos aspectos que considera que son de nación y que le van a dar resultados electorales y distanciarse en aquellos aspectos que considera que le están generando desgaste por ser partido de gobierno. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, Juan Ramón, hay un dato que también me parece interesante y es que la encuesta LPG Datos está mostrando que en las próximas elecciones se podría confirmar o reconfirmar o revalidar la existencia del PSI y PCN, muy a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha llevado al Tribunal Supremo Electoral a que desaparezcan ambos partidos con esos nombres. Obviamente está todo este proceso de formación de Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza. Pero lo concreto es que la encuesta sigue mostrando a ambos partidos con posibilidad de sobrevivir en la próxima elección. ¿Qué es esto? ¿Es que estamos caminando en este país con análisis distintos en algunos momentos o qué pasa? Bueno, podríamos decir que el PCN y el PSC son muertos gozando de muy buena salud, porque efectivamente desde la Corte se les consideró que estaban ya en un proceso de cancelación. Sin embargo, a la hora de recolectar las firmas, el PCN recolectó fácilmente casi 160,000 firmas y el PDC una cantidad grande también. Cerca de 80,000. Si no cerca de 80,000, o sea, la mitad de eso, pero duplicando la cantidad que le estaban demandando pues para ser partido legal. Entonces, eso le dice a usted de que, por lo menos estructura territorial
y gente que está dispuesta a darle la firma, tienen. Eso es fundamental. Que eso se traduzca en votos lo vamos a ver de cara ya al 2012. Pero la primera gran reflexión que yo recuerdo que desde el primer momento hice, cuando se habló de esta resolución, es de que el sistema de partidos políticos está siendo cuestionado por la sociedad civil. De eso no hay duda, ¿verdad? Está sentado en el banquillo de los acusados, pero no el PCE ni el PDC únicamente, el sistema de partidos, ¿verdad? Arena, FMLN, PCN, PDC, Gana, CD, o sea, los partidos actuales y los nuevos que están surgiendo como PP, etcétera, estos partidos, porque tienen dirigentes tradicionales, no se diferencian independientemente de su discurso. O sea, cuando a pesar de los colores, de nuevas banderas, aunque cambien colores, nombres, aunque hagan un esfuerzo porque sea bonito el logo, eso no define. Lo que define es sus acciones y sus dirigentes. Y sus dirigentes son gente ya conocida. Bueno, eso tiene un doble sentido. Positivo porque la gente dice tienen experiencia. Negativo porque es otro igual al resto, más de lo mismo. Entonces, los partidos políticos en general, insisto, están en el banquillo de los acusados. Ahora, pero dentro de esto, el PCN y el PDC juegan un papel político importante y yo, que he estado en la política, no puedo convertirme en antipartido político. Sí puedo convertirme en crítico de los partidos políticos y decirles no están jugando su papel y tienen que reinventarse. Y por supuesto que también estoy de acuerdo con una cosa, William, que es que en este momento algunos amigos me han hecho el análisis de que estamos viviendo un momento también de ruptura como el que vivimos en la década de finales de los 60 e inicios de los 70, cuando surgió, irrumpió una nueva fuerza social, que en este caso fuimos nosotros con un movimiento guerrillero. Ahora tiene que irrumpir la juventud y otros movimientos sociales, de alguna manera buscando sustituir a los partidos políticos. Y yo le decía que hay no dos, sino que tres proyectos en este momento político fuertes. El del Frente, el de Arena y una tercera opción. Y la encuesta de la prensa gráfica, LPG Datos reciente, nos dice de que casi el 50% se considera neutral. Y eso es importante, ha aumentado la cantidad de la gente que no cree en los partidos políticos actuales. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para los liderazgos saludables actuales de derecha y de izquierda y para los agrupamientos que no están en los actuales partidos políticos para formar un nuevo movimiento que ya sea crezca el solo o que pueda de alguna manera apoyar a uno u otro partido grande. Pero usted ve entonces un segmento electoral menos ideologizado. Yo creo que se va a mover más punto. por la propuesta, no más por el solamente candidato. Menos ideologizado, William, sino que menos politizado partidariamente, que es el punto importante. O sea, menos interesado en apoyar o sostener un partido político y más interesado en apoyar y sostener a dirigentes que le hablen al salvadoreño común y que tengan opciones para resolver los graves problemas que estamos viviendo. Y en ese sentido, Arena, por ejemplo, usted me decía si podía ganar sola. Yo estoy totalmente convencido de que no pueden ganar solos, al igual que el FMLN no puede ganar solo. Pero el FMLN puede ganar él como partido político con un buen candidato, mientras que Arena no puede ganar sola por muy buen candidato que escoja dentro de sus filas. Se necesita entonces que un poco, de alguna manera, traten de pensar menos con el hígado y más con el cerebro y busquen relaciones cordiales con los otros movimientos o sectores políticos. Esto significa, Juan Ramón, que al margen del resultado electoral de marzo del próximo año, lo que sí se configura para ambas fuerzas políticas, Arena y Frente, es la estructuración de alianzas. Sin duda, no solo alianzas político-partidarias, sino que fundamentalmente alianzas sectoriales y alianzas con los hombres fuertes de este momento de la política nacional. Yo creo que una cosa importante, sustancial, es que hay algunos personajes que persistentemente salen en la encuesta de la prensa gráfica. Siempre tenemos, además del presidente Funes que sale arriba, además de Norman Quijano, tenemos a Óscar Ortiz, tenemos a Will Salgado y tenemos al expresidente Tony Saca. A pesar de que al expresidente Saca lo han atacado persistentemente, no está en la política partidaria, lo expulsaron de su partido, pero ahí está sano y fuerte saliendo persistentemente. Entonces eso le dice a usted de que hay una realidad que Arena debe de entender y que debe de tratar de reintegrar sus fuerzas por una parte. Perfecto. Cuando regresemos voy a leer el dato puntual de cuál es el resultado de los políticos mejor evaluados según LPG Datos. Cuando volvamos.
¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a compartir con ustedes un poco sobre lo que estamos reflejando en la edición impresa de la prensa gráfica justamente de este día jueves y de la encuesta, del resultado que nos da la encuesta del EPG Datos. Por ejemplo, Juan Ramón, usted compartía los nombres, pero Mauricio Funes aparece, por ejemplo, como político mejor evaluado. Dice, le voy a mencionar los nombres de varias personalidades del país y me gustaría que me dijera qué opinión tiene de ellos. ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, de Mauricio Funes? El saldo que tiene es 46.8, Norman Quijano aparece con 39.5, casi el 40%, Will Salgado con 28.9, Óscar Ortiz 25.6, Elías Antonio Saca con 22.4, Ana Vilma de Escobar con 12.1. Me quedo hasta ahí y es justo lo que hablamos, ¿no? Exactamente, o sea, que hay cinco personalidades ahí que salen por arriba del 20% positivo de la aprobación nacional. Y hay que destacar una cosa, en la parte de ayer de la encuesta del EPG Datos, veíamos que el presidente Funes, en lugar de bajar, ha subido algunos puntos, incluso en la preferencia o en la opinión positiva del electorado. ¿Qué le dice eso? De que la gente tiene siempre esperanza de que el presidente resuelva los grandes problemas que está viviendo y de alguna manera siente de que la explicación que el presidente Funes dio de que su primer año o primer año y medio perdió tiempo tratando de resolver problemas con su mismo partido de izquierda y con la derecha, no solamente el partido, sino que algunos sectores, incluso gremiales empresariales de la derecha, que siempre estuvieron chocando con el presidente Funes. Entonces, esa explicación creo que la gente la entiende y dice, no, es que el presidente tiene buena voluntad, tiene buenas ideas, pero no le están apoyando a que esas ideas se concreticen, ni siquiera de su mismo partido político, menos de la empresa privada o de la oposición. Finalmente lo ven más como víctima. Exactamente, lo ven como que intenta, trata, pero lo están obstaculizando. Y ese creo que ese es el mensaje que el electorado está dando en este momento, lo está recibiendo. Perfecto, bueno, porque también aquí estamos planteando una encuesta que la gente dice que prefiere al candidato, ese es el titular con el que estamos planteando. Y esto me lleva a la pregunta que nos plantea a través de Facebook Mario Matute, dice, saludos William, me gustaría saber si Juan Ramón cree que los votantes le pueden dar una sorpresa a los partidos políticos votando por los candidatos no partidarios, es la pregunta puntual. Claramente, dice él, hay un descontento dimensional en la población hacia los partidos. ¿Puede haber sorpresas? Escribe Mario Matute, que es el secretario general del MPI de Salvadoreños en el Exterior. Un abrazo a ambos, feliz día. Yo creo que puede haber sorpresas, pero más de cara al 2014, ¿verdad? Habría que esperar, porque por ahora todavía no tenemos un agrupamiento consolidado de la sociedad civil que no esté ligado a un partido político, no tenemos todavía una propuesta clara, no tenemos todavía un rumbo de participación política de los sectores sociales y civiles que no se sienten identificados con los actuales partidos políticos. Eso hace falta. Entonces, de cara al 2012, hay además todavía ahí una ambigüedad, y es de que todavía se puede votar por la foto, pero también por la bandera. Entonces, al final, quien va a terminar decidiendo a quién le van a sumar los votos es la dirigencia del partido político. Entonces, en ese sentido, difícilmente vamos a tener una sorpresa que para mí sería positiva, que alguien de la sociedad civil lograra fortalecerse y lograra demostrar de que hay interés de la población de participar en política, pero no a través de los partidos políticos. Porque eso sería saludable. Eso sería saludable porque sería bueno y saludable. Motiva a los partidos mayoritarios a hacer cambios, ¿no?
Totalmente, o sea, saludable y bueno, porque le diría a los partidos, no es que no haya interés en participar en política de parte de la población, es que no hay interés en participar con estos partidos políticos, con las debilidades y con las deficiencias que tienen, entonces cambien su dirigencia, cambien su manera de resolver las cosas, cambien su discurso y cambien sobre todo su manera de actuar. Bueno, este segmento quiero cerrarlo con el punto de las alcaldías, porque en el caso de alcaldías el panorama es levemente distinto, Juan Ramón. De acuerdo a la misma encuesta del EPG Datos, Arena va en primer lugar de intención de votos con 25%, en segundo lugar aparece el FMLN con el 20.3%. ¿Qué nos está mostrando? Porque hemos hablado de dos resultados distintos, diputados y ahora estamos hablando de alcaldías. Esto lo que nos muestra en gran medida es de que obviamente la muestra de San Salvador seguramente es más grande que la muestra del resto del país, y en San Salvador Norman Quijano todavía tiene a estas alturas simpatía mayoritaria y posibilidades de ganar la alcaldía de San Salvador. Eso es lo que de alguna manera nos muestra, aunque recuerde de que hay municipios en donde el alcalde gana por 300 o 400 votos. O menos, o 200 votos, 200 y pico de votos, por encima de 100 y pico los demás, porque los votantes son apenas alrededor de 2.000 o 3.000. Y eso no nos puede dar datos de que va a ganar más o menos alcaldías Arena sobre el FMLN. Lo que sí siento yo que nos dice es de que algunas alcaldías importantes como San Salvador todavía son fuertes y que tiene un largo camino, sobre todo negativo, adverso todavía, Chafik Handal, hijo, para tratar de desplazar a Norman Quijano. Bastante cuesta arriba quizás. Bastante cuesta arriba, pero dicho sea de paso, está haciendo un buen papel a pesar de que es un político relativamente nuevo, pues en participación de luchas así tan determinantes como es este caso de luchar por la alcaldía de San Salvador contra un candidato formidable como es Norman Quijano, que es el principal dirigente o líder de acuerdo a la encuesta del EPG Datos de la derecha en este momento. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos ya hablemos de la propuesta que ha hecho el sector empresarial de crear una fundación Paz Ciudadana. Vamos a la pausa y regresamos con eso. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hay un comentario que nos ha puesto en el Facebook Jesús Alberto Rivera Iraeta. Dice, bueno, yo pienso que en nuestro país debe existir unas elecciones justas y democráticas para el beneficio de todos y de todas las salvadoreñas y salvadoreños. Saludos a todos desde Honduras. Nuestro compatriota está justamente en Honduras. Un comentario puntual sobre el tema anterior, Juan Ramón. Sí, decíamos puntualmente de que si bien es cierto, los dos grandes retos que tiene el actual gobierno y el FMLN son disminuir la delincuencia y invertir mejor en la economía del país, tiene también dos ventajas que son, digamos, los aspectos por los cuales la gente califica bien al presidente Funes, que es por un lado, que el presidente Funes, como ex periodista, ha logrado, digamos, fortalecer, mantener y en algunos aspectos incluso ampliar los espacios democráticos, la libertad de prensa, respeto a la Constitución, respeto a las leyes, tratando incluso también de respetar la libertad empresarial, aunque los empresarios sean críticos, etcétera.
Y el otro elemento positivo, pues sin duda, es la inversión social, como hemos hablado. Así que yo creo que las elecciones del 2012, según la encuesta incluso de LPG Datos reciente, van a ser importantes y va a haber afluencia porque la gente manifiesta tener confianza en que van a ser elecciones libres. Eso es interesante, o sea, más de la mitad tiene confianza en que esto va a ser así, y eso nos dice de que no solamente la alternabilidad de la derecha hacia la izquierda, sino que también el hecho de que un gobierno de izquierda con el presidente Funes como principal líder ha logrado también demostrar de que la democracia avanza y hay respeto de la derecha y de la izquierda por las reglas del juego democrático. Perfecto. Sobre el otro tema, Juan Ramón, hay un debate fuerte sobre la violencia en el país, y esto ha coincidido justamente con un incremento con la ola de criminalidad. Pues el pasado fin de semana, por ejemplo, fue uno de los más violentos, y en 2011 ya se perfila como el año quizás con más víctimas mortales en comparación a otros años. ¿Cómo se puede entender o cómo se puede explicar si es que esto tiene un nivel de entendimiento de lo que estamos viviendo en este país, Juan Ramón? Bueno, yo creo que sin duda que esto es uno de los problemas más difíciles que tiene el actual gobierno. Al actual gobierno le correspondió llegar en un momento delicado, en medio de una de las más graves crisis de las últimas décadas a nivel mundial, pues particularmente provocada por Estados Unidos mismo, que nos afecta y nos golpea directamente. Y dos, con una tendencia de la criminalidad que ha venido creciendo poco a poco cada año. Entonces, esos dos problemas, sin duda de que están de alguna manera complicándole todavía la vida al presidente Funes y al FMLN. Ese es uno de los primeros retos que tienen que enfrentar, contener la delincuencia y empezar a avanzar, a disminuirla. Y eso pues solamente se va a lograr sin duda con planes muy puntuales, yo decía, o golpear territorialmente en alguna zona para limpiar de maras o pandillas, o también lograr, por ejemplo, atender a los jóvenes en particular, en los colegios, en las universidades, etcétera, para evitar que crezca ahí el cáncer de las maras o pandillas o crimen organizado a través de los jóvenes. Eso por un lado, es decir, planes muy específicos, muy concretos. Y en lo otro, coordinación a nivel regional y a nivel internacional, porque este no es un mal nacional, este es un mal internacional, un mal que estamos viendo cómo ha crecido de manera ascendente en México y en Guatemala, ¿verdad? En donde muchos han hablado de Estado fallido, y en México incluso hemos visto cómo, a pesar de que mucha gente critica el hecho de que el ejército esté en las calles y que según las encuestas más gente cree de que no está funcionando el plan y menos gente lo apoya, sí una enorme mayoría de la gente apoya que el ejército esté apoyando a la policía y que esté en las calles combatiendo el crimen organizado. Es decir que en otras palabras, William, hay una actitud de la población en México, en Guatemala y aquí en El Salvador de que se usen todos los instrumentos necesarios posibles para combatir y golpear a la delincuencia. Bueno, pero el otro tema tiene que ver con impunidad. Es decir, porque habría que revisar cuántas personas acusadas o procesadas judicialmente por el delito de homicidio terminan siendo condenados. Ese es el otro punto. El otro punto es que tiene que funcionar mejor la Fiscalía General de la República y el sistema judicial. Yo creo, y esto es una crítica, yo diría una crítica positiva, creo que en la Corte Suprema de Justicia se han dado demasiado debates muy secundarios, como el caso del 743, ¿verdad? Y el pleito entre quién tiene mayor poder, si la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Legislativa, y que metieron puntualmente también al Ejecutivo en un momento determinado en el pleito. Creo que ese debate ha desgastado más a la Corte Suprema de Justicia cuando su responsabilidad es atender puntual y rápidamente los casos, cada caso de criminalidad, y sobre todo, bueno, tratar de aprender de los países en donde han funcionado tribunales especiales, jueces especiales, lo que sea necesario para que la Corte se blinde en contra de las presiones, de las amenazas, de la compra de voluntades, etcétera, que el crimen organizado y las pandillas puedan tener. En ese sentido, es más importante, en otras palabras, que la Corte condene, retenga, reeduque a los jóvenes que han delinquido, a que estén en un debate, insisto, que es importante para la intelectualidad y para los sectores
políticos o incluso partidarios, pero que para la población común y corriente que está viviendo el día a día de los asaltos y de los asesinatos, es mucho, mucho más importante que funcione en contra de la criminalidad. Ese creo que es una deuda que tiene el sistema judicial en nuestro país y por supuesto también en cierta medida la Fiscalía. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos entonces de la propuesta puntual de ANEP y la Fundación Paz Ciudadana, que tiene que ver y está amarrado justamente con el debate que ha ocurrido sobre el impuesto por la seguridad que anunció en su momento el presidente Funes. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en el marco de la discusión que se plantó una vez que el presidente de la República habló de un impuesto por la seguridad, un impuesto al gran capital, Juan Ramón, se ha hablado de propuestas y ahora, bueno, hemos visto la propuesta de esta semana que tiene que ver con la creación de esta Fundación Paz Ciudadana y también a la vez un observatorio que se supone que les permitiría tener datos fiables alrededor de toda la temática de violencia en el país. ¿Estamos ante un buen inicio? Yo creo que sí, que creo que es un buen punto de partida. Hemos tenido recientemente al expresidente Uribe acá en el país y él hacía referencia de que hace alrededor de 7 años precisamente él empezó el esfuerzo por contener y disminuir la delincuencia con eso, con un impuesto, con una colaboración de la empresa privada y él dijo, incluso con participación directa de ellos, vigilando que se invirtieran bien estos recursos. A mí me parece que es excelente, o sea, que la empresa privada demande que haya una buena administración de sus recursos, pero que los dé, porque no hay duda de que la empresa privada está gastando muchísimo más en pagar seguridad privada que lo que está pagando por la seguridad pública, y sin duda que la solución para la empresa privada, pero sobre todo para los ciudadanos comunes, para la gente pobre, es que la Policía Nacional Civil tenga no solamente más elementos, sino que más condiciones técnicas para poder combatir efectivamente a la criminalidad, es decir, que tenga suficiente presupuesto, suficientes vehículos, suficiente gasolina, suficientes elementos bien pagados para que puedan investigar y obviamente suficientes aparatos electrónicos, etcétera, que es lo que realmente nos permite de alguna manera equilibrar la capacidad que tiene el crimen organizado, ¿va?, con tecnología también de punta, de avanzada por parte de la policía. Entonces, la voluntad de la empresa privada es fundamental, es vital. ¿Por qué? Porque la gran interrogante es, ¿algunos elementos de la empresa privada estarán creyendo de que obstaculizando los proyectos del presidente Funes le ayudan a Arena? No, porque en la medida en que se deteriore la situación de seguridad en el país, va a ser incontenible independientemente de si gane el Frente o Arena dentro de 2 o 3 años. Entonces es fundamental parar esta situación y obviamente si la empresa privada o incluso el mismo Arena ayuda a que los proyectos del actual gobierno de izquierda cuajen, pues la verdad es que va a sacar una parte positiva de la opinión de la población. Es decir, van a ser votos también no solamente a favor de la izquierda, sino que también a favor de la derecha. Ahora, Juan Ramón, ¿qué tanto tiene que ver esto con el tema de recursos financieros? Pregunto si no es que estamos ante una situación que involucra, ya de alguna forma lo abordamos en el segmento pasado, a todos los órganos del Estado. Estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial del país, Asamblea Legislativa, el Ejecutivo desde luego.
Pero ¿no será que mientras no se integren los tres poderes a trabajar de manera unificada sobre este tema en particular y hay un poco más de sinceridad en esta discusión, será difícil avanzar? Bueno, no hay duda de que cualquier proyecto, cualquier plan necesita recursos. Y entre más recursos hayan, mejor. O sea, nunca los recursos van a ser suficientes. Siempre va a haber necesidad de más recursos porque el crimen organizado tiene mucho más dinero y recursos que el mismo Estado y que el mismo gobierno. Entonces, recursos siempre es necesario. Por supuesto que es necesario, William, una voluntad nacional granítica, unida, en donde participe gobierno, empresa privada, trabajadores, universidades, iglesias, la sociedad organizada en general, sin ninguna duda. Pero también es importante una demanda que ha hecho constantemente, particularmente la empresa privada, que es planes concretos. O sea, ¿cuáles son los objetivos precisos que la Policía Nacional Civil se propone lograr en este año y en el siguiente año? Puntualmente, ¿cuánto va a disminuir los homicidios, los secuestros, etcétera? Y en eso yo creo que es importantísimo el papel que debe y puede jugar el Ejército Nacional. Yo creo que el Ejército está jugando un papel todavía gallo-gallina, todavía muy débil, todavía muy indefinido. Yo creo que el Ejército debe meterse con más fuerza a apoyar a la Policía Nacional Civil para golpear en aquellos puntos geográficos o en aquellos aspectos en donde el cáncer del crimen organizado o de la delincuencia de las pandillas está carcomiendo a nuestra juventud. Pero eso implicaría darle más facultades al ejército. Es decir, yo creo que el ejército... hacer alguna reforma de ley, no sé. No, el ejército, así como está la Constitución, cuando hay una situación especial como la que estamos viviendo, de crisis particular como la que estamos viviendo, el ejército tiene constitucionalmente la posibilidad de apoyar a la Policía Nacional Civil y sin duda que este es un momento gravísimo el que estamos viviendo. O sea que nadie va a negar de que se necesita a la Fuerza Armada para contener el desarrollo de la delincuencia a la par de la Policía Nacional Civil y a la par de la población organizada y en un solo bloque, como digo, ahora, todos los sectores políticos. Pero en este momento, hoy por hoy, cuando vemos los índices de violencia en este país, el involucramiento casi multiplicado del ejército, uno pensaría que también el ejército está fracasando. O sea, hay una probabilidad de que también se haga esa lectura, que también puede ser válida. Sí, depende. Lo que tradicionalmente se ha hablado puede verse el vaso medio lleno o medio vacío. Desde el punto de vista de la Fuerza Armada y del gobierno es porque está la Fuerza Armada es que no ha crecido más la delincuencia. Desde un punto de vista crítico, es más hipotético, correcto, desde un punto de vista crítico diría, aún con la Fuerza Armada está avanzando la criminalidad. El punto, entonces, concreto, William, es de que ya llevamos varios meses discutiendo cómo se va a implementar el impuesto o la colaboración o cooperación de la empresa privada para combatir la criminalidad y ese dinero ya debería de haber estado en función de apoyar a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, al sistema judicial en general, para confrontar la delincuencia. Es decir, que entre más tiempo nos tardamos en darle recursos a los instrumentos de combate en la criminalidad, pues más espacio le damos al crimen para que crezca. Entonces, es urgentísimo que ya nos pongamos todos de acuerdo y le demos los recursos necesarios a los instrumentos de combate en la criminalidad. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, dediquemos los últimos minutos a hablar del tema de efervescencia laboral. Hay inestabilidad en el país con todas las actividades de protestas que se han organizado y que se están organizando en los próximos días. Vamos a la pausa y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Juan Ramón, ¿qué es lo que está ocurriendo en este país ahora? Que, bueno, hemos visto protestas de maestros de manera insistente, hay más protestas proyectadas para los próximos días de este mes de septiembre. Justamente este día los transportistas, también de un cierto sector de los transportistas de buses, han paralizado actividades y así podemos ver ciertas expresiones de muchos sindicatos en estas circunstancias. ¿Tiene que ver con exigencias reales, bien plantadas de parte de los sindicalistas del sector laboral en el país, o tiene que ver también ya con un cierto sesgo político alrededor de esto? Yo creo que ahora en este momento aplica el refrán de que en río revuelto ganancia de pescadores. No hay duda de que cuando se acercan las elecciones, todos los sectores tratan de alzar la voz porque consideran que es un momento en que el gobierno es más vulnerable, porque no puede confrontar y tiene de alguna manera que ceder para ganar voluntades y votos en función de las elecciones. Ahora, por supuesto que además de ese elemento, también hay que aceptar que es válido que los gremios siempre tienen que buscar mejorar sus condiciones de vida, mejorar salarios y otras prestaciones, porque el costo de vida es alto. O sea, mucha gente, por ejemplo, critica por qué el sindicato del Seguro Social, que son los mejor pagados, están siempre tratando de que les aumenten. Porque siempre el salario es bajo en relación al nivel de vida que la gente necesita. O sea, todos deberíamos tener esos y mejores salarios que los que tiene la gente del Seguro Social. Lo que pasa es que no podemos porque el presupuesto no alcanza. Pero que tienen derecho, tienen derecho. El punto es el método con el que lo hacen y, por supuesto, ya la habilidad de los funcionarios públicos para poder negociar con estos gremios. Ahora, hay otro elemento. En este momento no solamente las gremiales son los que están interesados en demandar sus justas demandas, ¿verdad? Valga la redundancia, sino que también hay intereses políticos, tanto de partidos de oposición por moverle el agua al gobierno, como incluso de sectores de la misma izquierda en este caso que no están de acuerdo con el partido de gobierno y con el presidente Funes y que consideran que deberían de ser mucho más radicales y entonces también ellos tienen sus propios movimientos porque tienen su propio interés de fortalecerse en este momento y de desprenderse de cualquier identificación con el partido de gobierno. Bueno, entonces, pero uno podría entender, de alguna forma que haya algunas posiciones de este tipo de parte de los partidos de oposición. Al final de cuentas, cuando se está en oposición, digamos que casi es un negocio, exacto. Sí. Pero ¿por qué desde sectores de la izquierda? Exactamente. Porque es un partido de izquierda y un presidente de izquierda. Eso lleva a la necesidad de un breve análisis. Se criticó mucho antes de las elecciones al presidente Funes y al Frente. El presidente dijo que iba a ser un títere del Frente y el Frente dijo que iba a ser un títere de Chávez. Y la realidad ha sido otra. El presidente ha demostrado tener carácter propio y ser respetuoso de las libertades democráticas y el FMLN ha demostrado también ser bastante maduro. Lo ha demostrado en la reciente coyuntura de la acusación contra los militares en el caso de los jesuitas. El Frente hizo un comunicado y dijo, tienen derecho los familiares de saber quiénes fueron los verdaderos asesinos del más alto nivel, pero también nosotros confiamos en la decisión que tomen nuestras autoridades, la Corte Suprema de Justicia. Y esa es una actitud muy ponderada y el presidente Funes fue muy respetuoso también. A pesar de que algunos esperaban una opinión del FMLN mucho más militante, más activa. Más radical, más a favor de los jesuitas. En algún caso los jesuitas y en otro caso también en defensa de los acuerdos de paz, de la misma ley de amnistía. La misma ley de amnistía, correcto. Pero al final dijeron, nos sometemos a nuestras autoridades. Y creo que fue una posición muy, muy responsable, muy sensata. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que al final lo que estamos viendo es de que hay un partido de gobierno que sí ha madurado mucho y que está siendo bastante responsable con las condiciones de gobernabilidad. En ese sentido, funcionarios como el ministro de Gobernación, el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Obras Públicas, etcétera, que son dirigentes del FMLN, están ahora madurando en lo que significa ser funcionario público o lo que significa ser gobernante del país. Y en ese sentido tienen que hacer un equilibrio muy, muy, muy inteligente entre negociar y no golpear, no afectar a las bases, no ofrecerles represión a las bases que tienen derecho a movilizarse y tratar de implementar mejor el presupuesto que obviamente nunca les va a alcanzar para todo lo que tienen que hacer. Entonces ese equilibrio es el que tiene que hacer todo el gobierno del FMLN, el mismo presidente Funes, y en ese sentido creo que no solamente responderle a las demandas o necesidades de los gremios, sino que sobre todo lo más importante es responderle a las demandas y necesidades de la gente
más pobres del país, que es lo que en definitiva va a valorar la población a la hora de las elecciones, que es lo que le interesa en último caso al FMLN. Y como digo, hay una diferencia ahí muy importante, sustancial con el presidente June, al que lo que le interesa es realmente dejarle una herencia, un legado positivo en función social y de combate a la criminalidad. Bien. Se nos fue el tiempo, Juan Ramón, vamos a hablar más adelante sobre estos temas y otros más, porque ya viene la campaña también y vienen elecciones, entonces vamos a requerir del análisis. Sin duda, felicitarte a este espacio de la prensa gráfica, William, y a tu conducción, que creo que ha sido importante porque, bueno, ya es un espacio exitoso referente para nosotros que leamos la prensa gráfica de los temas nacionales que están viviendo. Acabamos de cumplir 2 años. 2 años, bueno, y seguro perfecto. éxito para el futuro. Gracias, Juan Ramón, muy gentil. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Will Salgado, alcalde de la ciudad de San Miguel. Nos vemos mañana.